Gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé si usted ha estado pendiente de las noticias, pero qué problemas se miran en el mundo. Aleluya. Guerras y rumores de guerras. Aleluya. Y eso, bueno, el Señor lo dijo, ¿no? Que iba a haber guerras y rumores de guerras. Y aparentemente, hermanos, se están viendo en todo el mundo. Ahorita Turquía quiere tener problemas con Grecia. Y bueno, están entre Armenia y bueno, todo el mundo está hecho un problemazo ahorita. Gloria al Señor, ¿no? Francia está metido en otro problema, gloria al Señor. Y bueno, hermanos, no falta en qué parte del mundo no haya dificultades, amén. Y bueno, esto, hermanos, debe de despertarnos porque la palabra del Señor dice que antes de la venida del Señor eso es lo que iba a estar pasando, ¿vale? El día que estábamos viendo sobre las señales antes de la venida del Señor, son cositas, y en este año especialmente se han desatado, hermanos, tantas cositas al principio de año, empezaron a darse todo esto. No es algo que se había dado ya anticipadamente, había guerras, eso nunca ha parado, ¿verdad? Pero en este año se han soltado. Si usted mira lo que ha acontecido mes tras mes, tras mes, tras mes, wow, increíble, amén, increíble. Por eso, hermanos míos, yo estoy poniendo atención sobre eso porque sé que esto nos advierte acerca de cuándo el Señor va a regresar. Amén. Nos advierte de cuándo el Señor va a regresar y eso nos debe mantener activos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Otra de las cosas que estaba viendo es que la palabra del Señor dice que cuando los judíos regresaron después de haber sido esclavos en Babilonia, Dios les permitió regresar después de los 70 años a su tierra. Antes de eso había regresado un grupo pequeño que empezaron a reconstruir el templo en momentos bien difíciles, bien dificultosos. Y hay algo que la palabra del Señor dice en el libro de Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ponga mucho cuidado a esto. Israel ha estado firmando tratados de paz, ya van 2 países con él. El Líbano está en medio de la negociación. Los países europeos están en medio de la negociación. Hermanos, muchos otros países de África ya están en medio de la negociación. Países que son musulmanes. ¿Okay? Esto, hermanos, quiere decir mucho cuando digan paz y seguridad. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que van a tener completa paz con todas las naciones de alrededor, pero es una paz falsa. Por eso tenemos que tener muchos los ojos bien abiertos, amén. Pero luego dice la palabra del Señor que otra de las señales interesantes es que a la mitad de los 7 años, gloria al Señor, por eso es que es interesante, ¿no? Las profecías bíblicas. A la mitad de los 7 años, la palabra del Señor dice que el anticristo va a profanar el templo. Eso significa que antes de los 7 años, o comenzando los 7 años, con la tecnología que hay ahorita, un templo se levanta en menos de un año. En menos de un año. Eso para cuando el anticristo llegue, a la mitad de los 7 años, él va a profanar el templo de Dios. Eso significa que a lo mejor nosotros comenzamos a lo mejor vamos a mirar cuando vayan a empezar la construcción del templo. Mantengamos los ojos abiertos. Hay muchas señales que nos hablan del regreso del Señor. Por eso todo lo que vemos hoy en día, hermanos, a mí no me espanta, gloria al Señor, porque todo está aquí en la palabra. Todo está aquí, amén. Aleluya. Por eso cada vez que digo, wow, hermanos, ¿dónde está la iglesia del Señor? Los que hablaban, los que hacían gloria a Dios, los que hacían aleluya. ¿Dónde están? Bueno, no se me olvida a mí lo que dice en el libro de Mateo, que va a venir el tiempo cuando el amor de mucha gente se va a enfriar. Mucha gente. ¿Amén? Por eso es importante ponerle atención a lo que la Biblia dice. Ninguna parte de las Escrituras está ahí por accidente o por casualidad. Todo está en un sitio por alguna razón bien importante. Amén. Por eso dice Pedro, ¿no? Que ninguna profecía fue traída por voluntad humana.
No, fue por el Espíritu del Señor. Y exactamente donde la profecía está es porque ahí el Espíritu Santo lo quería. Bendito sea el Señor, para advertirnos de lo que vendrá en estos tiempos. Gloria al Señor. Pero los que están aquí en esta noche, sigamos aprendiendo en la palabra del Señor. Y los que están escuchando en casa, pues esperamos que estén también. Pero hermanos, aprovechando el tiempo y pongamos atención porque las cosas que están sucediendo no son accidentales. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón por la cual están pasando. Y si nosotros no ponemos atención y la venida del Señor nos sorprende, no fue culpa de Dios. Amén. No fue culpa del Señor. Así que, iglesia de Dios, esté usted en donde esté. Gloria a Dios, en cualquier parte donde nos alcance a escuchar, ponga atención a lo que está aconteciendo porque el tiempo está cerca, el tiempo está muy cerca. Así que tengamos cuidado con todo lo que estamos haciendo en la vida. Amén. Si estamos ocupados en el trabajo, recuerde que nuestro corazón debe de estar puesto en el Señor porque va a acontecer como lo que dice la Escritura, será como ladrón en la noche. Amén. O sea, significando simplemente que puede ser en cualquier instante. Amén. Puede ser en cualquier instante. Y es bueno que la iglesia del Señor esté preparada para ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que a nosotros como iglesia el Señor nos habla para eso. Bendito sea el Señor. Hay una cosa que en esta noche quiero tratar con usted que no tiene nada que ver con profecía. Nada que ver con eso. Gloria al Señor. Sino simplemente vamos a hablar de los errores que duelen y cuestan. Amén. Gloria al Señor. Ojalá que tengamos los ojos bien puestos en el Señor porque, hermanos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia se cometen errores terribles que duelen y cuestan bien caro. Bendito sea el Señor. Capítulo 11 de Primera de Reyes. Capítulo 11 de Primera de Reyes. Bendito sea Dios. El verso 4 y 9 solamente vamos a leer. Gloria al Señor. Yo tengo problemas con las alergias. Por eso es que de repente me da como que me quiero arrancar la nariz. Ya. Terrible, no se siente feo con eso. Gloria al Señor. Y buenas semanas en nada y de repente. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ya hemos orado, bendito sea Dios. El verso 4 y 9 dice en esta noche, dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. ¿Ok? ¿Otra vez? Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. El verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Es interesante notar que el hombre más sabio de la Biblia cometió esos tremendos errores. Amén. Y eso nos enseña que hermanos sabios y no sabios cometen errores y que tarde que temprano la van a pagar de una manera bastante dura. Amén. Entonces la palabra del Señor lo que nos va a enseñar en esta noche cómo evitar esos errores, pero más que antes de mirar cómo evitarlos o qué debemos de aprender de ello, es que debemos de recorrer un poquitito qué fue lo que Dios hizo o qué fue lo que Dios le dijo a su pueblo que debían de hacer. Amén. Una de las cosas que aprendemos, hermanos, es que si cada uno de nosotros en la vida hemos cometido alguna vez un error, sabe usted lo caro que es. Amén. Lo difícil, los momentos tan difíciles o penosos que de repente atravesamos por causa de esos errores, o la lastimadura, ya sea emocional o física, que nos causamos personalmente, y uno dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿No? Y ciertamente hay cosas que, hermanos, hay personas que pasan que son mucho más duras, que a veces hasta el riesgo de perder la vida va de por medio, ¿no? Entonces algunos errores cuestan demasiado y uno tiene que aprender de la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que para eso fue escrito, no para que nosotros aprendamos a hacer
lo que es bueno, amén. Y no hagamos lo malo que ellos hicieron, porque todo eso quedó como ejemplo para servirnos a nosotros a vivir una vida mejor todavía. Gloria al Señor. Aunque hay un dicho que el mundo ocupa eso y usa muy a menudo, que dice que nadie aprende en zapatos ajenos. Significa pues que a veces ni viendo lo que otros están pasando, a veces la gente aprende. ¿Amén? Sino que básicamente ni viendo lo que le pasó a fulano por hacer esto, de repente va detrás el otro. Y otro, y otro. Porque de repente la gente necesita pasar por esos problemas para aprender, pero ojalá que cada uno de nosotros aprendamos que podemos aprender de los errores ajenos viendo lo que otros hacen para no hacerlo nosotros. En ocasiones uno termina en sufrimientos bastante duros, hermanos. Y no solamente eso, pero ¿sabe que a Salomón le pasó algo feo? No solamente que él sufrió la reprensión del Señor, pero dice la palabra de Dios que su descendencia lo sufrió. O sea, no solamente él, pero se le pasó a su descendencia. ¿Por qué? Porque por un error tan grave, por ese error tan grave que cometió, de ser el hombre tan sabio, tan entendido, de tener un encuentro con Dios cara a cara 2 veces, y ni así. Eso es terrible. ¿Amén? Eso es terrible. Que tenga uno un encuentro con el Señor de esa manera y todavía siga uno de terco y de necio, ¿verdad? Así que hay cosas que aprender ahí para que no nos pase lo que a ellos les pasó. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que me gustaría que viéramos un poquito en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 14. Dios le habla a su pueblo antes de que tuvieran tierra, antes de que tuvieran posesión, antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Dios, a través de Moisés, le habla a ellos y les dice lo que tienen que hacer cuando entren a esa tierra. Amén. Va a ser en el verso 14. Capítulo 17, 14 al 20, gloria al Señor. Está un poquito largo el pasaje, eso lo vamos a leer porque es interesante lo que Dios les está diciendo. ¿Por qué Dios quiere que eviten estas cosas? Amén. Dice en el verso 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Gloria al Señor. Dios les había prohibido que tuvieran rey. ¿Ok? Pero él sabía lo que ellos iban a hacer. O sea, Dios mismo quería ser el rey de ellos. Pero en el libro de Jueces vamos a encontrar que él puso, por eso se llama el libro de Jueces, no porque él ponía gente para juzgar a la nación, ayudar a la nación cuando había momentos de necesidad, pero Dios era su rey. Pero cuando llegamos al libro de Samuel, dice la palabra del Señor que ellos pidieron rey. Pidieron rey como todas las demás naciones. Ya Dios sabía lo que iban a hacer. Y cuando Samuel oyó que quería el rey, dice que le dolió mucho y le dijo al Señor, mira lo que están pidiendo, Señor. Y Dios le dice, no te preocupes porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Amén. Ahora, por eso es que cuando Dios le dice, ponga rey sobre ti, gloria al Señor, igual que todas las otras naciones que están alrededor tuyo, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Gloria al Señor. Ya Dios sabía lo que iba a pasar y le estaba diciendo lo que tenían que hacer. Aleluya. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Ya? Recuerden lo que le está diciendo Dios a su pueblo, ¿okay? Antes de que tengan rey. Verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará sin abundancia. ¿Okay? Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y pondrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Verso 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino
él y sus hijos en medio de Israel. Eso es lo que Dios les quería que los reyes hicieran, amén. Que todo rey, que todo gobernante que subiera al trono de Israel tuviera estos mandamientos. Y era interesante, ¿no? Porque Dios le estaba diciendo esto antes de que sea una nación en la tierra de Palestina. Apenas van de camino, ¿ok? Todavía no tienen tierra, todavía no tienen una ciudad, nada, apenas van de camino. Pero Dios les recuerda todo esto porque ya veía, yo anticipaba lo que iba a pasar. Ahora, cuando llegamos ya al capítulo 11, ya han pasado 3 reyes por lo menos, amén. Ya pasó 2 reyes por lo menos, ya pasó el rey Saúl, ya pasó el rey David, ahora está Salomón en el trono. Ok, uno de ellos falló, el primero que pusieron falló, gloria al Señor. El segundo, hermanos, anduvo conforme al corazón de Dios, dice la palabra del Señor. Y es algo interesante cuando hablamos de que anduvo conforme al corazón del Señor, porque si ustedes se acuerdan, uno de los principales hombres que introdujo la adoración en el pueblo de Israel fue David. Fue David. Y por eso en los profetas menores se menciona que dice que en los postreros tiempos Dios iba a levantar el tabernáculo de David nuevamente para que todos los hombres adoren al Señor. Amén. Es interesante que de David se tomó un ejemplo tremendo, ¿no? Él escribió muchísimos salmos, fue un hombre adorador, fue un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón, tuvo errores, cometió pecados y las tuvo que pagar de igual manera, amén. Pero fue un hombre que siempre se apegó a Dios. Fue un hombre que siempre se apegó a Dios. Si usted lee el Salmo 51, es el salmo de arrepentimiento que él usó después de haber cometido un tremendo pecado. Amén. Pero él se arrepintió, buscó a Dios, o sea, no se alejó. Por más cosas que haya hecho en la vida, siempre sabía que tenía que volver a la presencia de Dios y contarle todo lo que había hecho. No podía esconderse. Él mismo dice, ¿de dónde voy a esconderme de tu espíritu? ¿Verdad? Él sabía eso. El problema es ahora con Salomón, que es el tercero en el reino, o sea, tercer rey después de, hermanos, que de todos que Dios ha escogido. Salomón es el tercer rey, pero no es introducido al trono sin previo conocimiento. Una oración que hace Salomón en los capítulos anteriores. Él sabe el ejemplo que su padre David le puso. Él vio cómo vivió, él vio todas las cosas, y ahora que va a subir al trono, hace una oración delante de Dios y le dice, Señor, solo te voy a pedir una cosa, si tú me vas a poner por rey sobre esta nación tan grande, que me des sabiduría y entendimiento para poder gobernar a este pueblo. Eso fue una oración que hizo. Y pareciera que todo quedó ahí, pero la palabra del Señor dice que él se fue a dormir. Amén. Gloria al Señor. Mi bolsillo está marcando el teléfono. ¿Qué pasó? Amén. Él se fue a dormir, parecía que hasta ahí pasó el asunto. Y en esa noche, cuando él se va a dormir, Dios se le aparece en el sueño y le dice, mira, Salomón, no solo te voy a dar sabiduría y entendimiento, pero te voy a dar riquezas y te voy a aumentar todo lo que los otros reyes no tuvieron. Fíjense que ya la promesa de Dios ya estaba hecha. Gloria al Señor. O sea, no le iba a faltar nada. Salomón, por supuesto, significa, su nombre creo que significa paz. Lo interesante de esto es que significaba que Dios le iba a dar paz en todas las regiones. No necesitaba hacer mucho. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había escogido para ser rey. Amén. O sea que Dios iba a encargar de darle paz, se iba a encargar de enriquecerlo, se iba a encargar de darle todo lo que necesitaba. Pero Salomón, a pesar de que Dios le dio entendimiento y sabiduría, el hombre no lo supo aprovechar. No lo supo aprovechar. Y si lo aprovechó de una manera equivocada. Cuando decimos que es el hombre más inteligente, más sabio, ciertamente lo fue porque tuvo sabiduría, pero su problema es que no supo conducirse como Dios quería que se condujera. Ese es el problema de Salomón. Cuando llegamos aquí al capítulo 11, gloria al Señor, si tiene usted su Biblia, por favor vuelva ahí. Primera de Reyes, capítulo 11. Gloria al Señor. Verso 1. Pero el rey Salomón, amó además de la hija de Faraón,
muchas mujeres extranjeras. Gloria al Señor. Amén. El principio y el mandamiento que Dios le había dado en el libro de Deuteronomio para los reyes, él olvidó. Él olvidó. No le importó mucho. Recuerda que Dios le dice, para que no se vaya a desviar, va a tener que hacer una copia de esa ley y la va a guardar dentro de en algún lugar en su trono, para que lo lea todos los días, para que su corazón no se desvíe. ¿Qué hizo? Se olvidó de ese libro y se fue detrás de los deseos de su corazón. Si usted lee el libro de Eclesiastés, dice que no se negó ninguna cosa que deseara. Interesante, ¿verdad? Sí, le dio gusto hasta donde más no poder. Porque, hermanos, dicho sea de paso, hermanos, David vivió muchos años. Vivió bastantes años y murió de vejez. ¿Sabe que Salomón solamente alcanzó a vivir entre 50 y 60 años lo más? ¿Qué le pasó? Murió demasiado joven. ¿Por la falta de sabiduría? No, tenía sabiduría de más. No lo supo aprovechar. Amén. Por eso es que, hermanos, de repente ser bastante sabio no significa mucho, a menos que la gente lo sepa utilizar realmente. Por eso, hermanos, ese es uno de los errores que le costaron caros a Salomón. Eso le costó caro. Por eso es muy importante, hermano, que no importa qué tanta sabiduría, qué tanto conocimiento Dios nos dé, sepámoslo usar para la gloria del Señor. ¿Bueno? Porque si no lo sabemos usar, ¿de qué nos sirve la cantidad de entendimiento y sabiduría que Dios nos da? Gloria al Señor. Para empezar, bueno, él desobedeció ese mandamiento, lo pasó por alto, no le importó. Lo primero que hizo, dice que fue a comprar muchos caballos, muchos carros. ¿Y dónde los sacó? De Egipto. ¿Cuál fue el mandamiento del Señor que le dijo en el libro de Deuteronomio? Que no vas a volver a Egipto ni por caballos ni por carros. ¿Verdad? Lo acabamos de leer. No, para Egipto no vas a volver ni por caballos ni por carros, por nada. De ahí saliste. ¿Para qué quieres volver a Egipto? ¿Por qué razón Dios le estaba prohibiendo que tuviera caballos y que tuviera carros? Bueno, simple y sencillo porque, hermanos, el problema cuando comienzan a tener cosas para defenderse uno, a uno se le sube el orgullo y dice, por mis fuerzas hice todo lo que... ¿Me entienden? Ahora, volvamos al capítulo 10 de Primera de Reyes. Un poquitito atrás solamente. ¿Ok? Capítulo 10 en el verso 24. De 24 al 29. Gloria al Señor. Creo que es el 26 al 29. Amén. Ok. Dice, y juntó Salomón carros y gente de caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey y con él el rey de Jerusalén. Verso 27. E hizo el rey de Jerusalén la plata llegar a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traía de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venían y salían de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Miren, todo lo que estaban juntando fue lo primero que Dios le dijo: no te vas a hacer de caballos ni te vas a hacer de carros. ¿Por qué razón? Porque si Dios le dijo que su nombre iba a ser paz y que él iba a tener paz, es porque iba a tener paz con sus enemigos y que no necesitaba hacer de guerras. Pero él no comprendió esa parte. No significa que la gente debe de ser descuidada y que no tiene con qué, hermanos, de tener con qué defenderse, pero significa que cuando su corazón ya depende de esas cosas, hermano, pareciera que todo el mundo está bien seguro. Y es cuando más mal a la gente le va. Amén. Por eso es importante recordar que si Dios le estaba prohibiendo algo, es porque Dios sabe cuidar de lo suyo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Eso significaba que, hermano, Salomón empezó a adquirir y empezó a adquirir y empezó a adquirir lo más que pudo.
Alabado sea el Señor. Lo primero que Dios le dijo que no debiera de hacer. Ahora vamos a la segunda parte. Pero no solamente a eso, sino que en el siguiente capítulo 11 vemos que tuvo mujeres hasta más no poder. Aleluya. Ya leímos el verso 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras de Moab, de los de Amón, las de Edom, las de Sidón y a las Eteas. Gente a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni se os llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y a estas se juntó Salomón con amor. ¿Qué le parece? Aleluya. Ahorita vamos a aprender algo de aquí. Aleluya. Bueno, en los siguientes versos le está diciendo a usted cuántas mujeres tuvo Salomón. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Verso 4, ya lo leímos. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Un hombre con tanta sabiduría y con tanto entendimiento, ahora sirviendo a dioses de plata, a dioses de hierro, a dioses de arcilla, hermanos, increíble. Que Dios se le haya aparecido, que le haya dicho: yo voy a ser tu Dios, voy a darte esto, voy a darte aquello, y ahora está sirviendo dioses hechos de mano. ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde el ser humano puede caer cuando la necedad de su corazón se inclina hacia el lado opuesto? Amén. Eso es lo triste de la historia humana, que no solamente le ha pasado a Salomón, le ha pasado a mucha otra gente, hermanos. Y por eso es importante que tengamos conciencia de esto, porque uno está dentro de la iglesia del Señor y dice: a mí nunca me va a pasar nada. Si hay un descuido en nuestra vida y nuestro corazón se inclina a lo que no debe de inclinarse, tenga cuidado, que para allá también va. Gloria al Señor. Si hay alguien que nos está escuchando en casa, debe usted saber tener mucho cuidado, porque a veces decimos: no, yo no voy a hacer eso nunca. Dicen que más pronto cae un hablador que un cojo. Amén. Por eso es importante tener cuidado con todo esto, hermanos, porque la palabra del Señor, cuando nos da ejemplos de lo que la gente hace, es porque la historia de la humanidad se repite y se repite. Aleluya. Lo que se hizo hace 5,000, 6,000 años atrás, se sigue haciendo en el día de hoy. No es nada nuevo. Amén. Es triste, pero eso es como se repite la historia humana. Aleluya. En el verso 5, en el verso 4, verso 5 dice: porque Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces le edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de Amón, de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Si tuvo 700 esposas, para cada una de ellas que traía a su Dios, había un altar en algún lado y había un templo en algún lado. ¿Me entiende? Si usted piensa que la idolatría es algo nuevo, no, en esos tiempos ya se daba. Se daba en abundancia, la idolatría siempre ha existido. Nada más que con diferentes nombres. Hoy en tiempo se conoce a Pedro, a Juan y a todos esos hermanos santos. Hoy en otros tiempos, ahí están los nombres de ellos: Moloch, Chemos, todo ese tipo de nombrecitos. La idolatría no es nada nuevo, es antiguo, solo que ha cambiado de nombre. O como dicen los que ya han evolucionado un poquitito más en la escuela, ha evolucionado. Significa que ha cambiado de nombre, pero es el mismo diablo. Sí. Por eso, hermanos, cada vez que vemos esto, el hombre más sabio de la Biblia haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. Le está edificando un altar a cada Dios, un templo a cada Dios. ¿Por qué? Porque quería tener contentas a las esposas.
¿Por qué tantas esposas? Porque en esos tiempos se acostumbraba, hermanos, que los reyes tenían que hacer pacto con otros reyes para no tener pleitos y guerras más después. Y de alguna manera, emparentando con ellos, juntándose con las hijas de esos reyes, había paz entre ellos. Dios le dijo que no hiciera eso, porque ya de por sí Dios le había prometido paz para su reino. ¿Para qué necesitaba extras? Pero Salomón, por desgracia, no comprendió eso. Gloria al Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice que sucedió con Salomón aquí. Gloria al Señor. Tomó muchas mujeres extranjeras y todas ellas venían con sus dioses propios. No querían nada del Dios de Israel. No querían saber de Jehová, Dios de los ejércitos. Querían saber de sus propios dioses. Y lo trajeron cuando ellas llegaron a Israel. Se trajeron sus propios dioses. Bendito sea el Señor. Qué tremenda influencia puede jugar, hermanos, una mujer en la vida de un hombre o el hombre en la vida de una mujer cuando, hermanos, uno es de una cosa y el otro es de otra cosa. Estamos hablando de creencias. Amén. Cuando uno cree en una cosa y el otro cree en otra cosa, qué tremenda influencia hay ahí, porque tarde que temprano lo negativo siempre va a vencer. Eso es increíble y está hecho, hermano, está visto en la historia humana que siempre lo negativo, la influencia negativa, si alguien no está bien parado en lo que cree, la influencia negativa siempre va a vencer. Pero esa es la historia humana. Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que ya les he contado demasiadas historias de cómo de repente alguien llegó a la iglesia, conoció a un jovencito, una jovencita de la iglesia y se casaron. De repente los dos desaparecieron. ¿Dónde está fulano? Pues no sé, ¿qué le pasó? Se fue. La influencia. Satanás no está interesado en quedarse en la iglesia, no. Y si se va a quedar es para destruirlo. Amén. No está interesado en quedarse dentro de la iglesia, él está interesado en destruir, en salirse con la suya. Por eso es que la gente que cree en el Señor, o al menos la gente de Dios, debe de tener cuidado qué tratos, qué influencia recibimos. Gloria al Señor. ¿Cuál es la influencia que nos gobierna? ¿Hacia dónde nos dirige esa influencia? ¿Qué es lo que están queriendo hacer con influenciarnos? Las ideas que de repente el mundo nos da, las ideas que de repente nos meten en la cabeza, ¿hacia dónde nos quieren llevar con eso? Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, encontramos entonces que su corazón se apartó de Dios y llegó a tal grado que dice que ya no era perfecto su corazón con Dios. Y en el verso 9, Dios se enoja con él. Amén. Dios se le aparece una vez más y le habla y le dice: Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios se enojó con él. Dios se enoja, sí, Dios se enoja. A veces no pensamos que Dios se enoja, ¿verdad? La gente dice: no, ay, pero Dios es amor. No, qué bien. La gente sabe la escritura simplemente porque se quiere salir con la suya de repente, ¿no? Dios es amor, ciertamente, pero que no se olvide. Dice la palabra que es fuego consumidor también. Dios es amor. Pero su justo amor también tiene dictar sentencia contra la injusticia. Gloria al Señor. Es interesante notar cómo, hermano, Dios mostró su indignación con lo que Salomón estaba haciendo. Hermanos, cuando Dios se enoja, que ya lo dijimos una vez aquí, hermanos, no hay nadie que le haga cambiar. Una cosa que hace que Dios haga lo que va a hacer es que está determinado y nada lo va a hacer cambiar a menos de que haya arrepentimiento. Y parece que Salomón no se arrepintió. Porque en ningún momento, si usted mira aquí después de que Dios le da el mensaje, parece que todo continúa igual. ¿Ya? No hubo cambio. Y no es lo que Dios espera ver. Dios espera ver cambios. Gloria al Señor. Aleluya. Luego en el verso 10 dice: y le habían mandado acerca de esto, que no siguiese los dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Alabado sea el Señor. Verso 11.
Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La sentencia de Dios está dada. Jehová te va a quitar el reino. Y mire qué tranquilo, ¿no? Bueno, está bien. Gloria al Señor. Como que no le molestó mucho la luz. ¿Ok? Ahora, vamos a otro punto interesante más. Dice también la Biblia que se hizo demasiado rico. ¿Ok? Demasiado rico. Y bueno, junto con las riquezas, hermanos, sabe que también vienen muchas malas influencias incluidas ahí. ¿Ok? Primera de Reyes 10:14, un capítulo anterior, en el verso 14. Ustedes lo van a leer. Interesante el número que van a encontrar ahí. Verso 14. Gloria al Señor. Dice que el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Ese número 666 a mí me llama mucho la atención. Ok. Gloria al Señor. Todos los años recibía 666 talentos de oro de renta, o sea, de lo que los demás le pagaban. Gloria al Señor. Sin los mercaderes y la contratación de especies de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. E hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batidos, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Así mismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro y el rey lo puso en la casa del bosque en el Líbano. Qué fierro, qué nada, hermanos, puro oro. Se hizo demasiado. Ahora, déjeme decirle una cosa. Este hombre tenía contacto con todos los otros reyes de la tierra. Imagínense la influencia que había, el interés que había en esos reyes. Amén. El interés que había. Gloria al Señor. Tremendo, hermano. Por eso cuando los reyes venían, lo primero que querían ver qué era lo que fulano tenía. Ese es el error que uno de los siguientes reyes que aparecen más adelante en el libro de Reyes cometió. Le enseñó todo su palacio y todo lo que tenía al emperador, al rey que venía de Babilonia. Les enseñó todo. Y Dios se enojó con él y le dijo, algún día va a suceder que van a venir y se van a llevar todo lo que tienes. Y se cumplió, bendito sea el Señor, amén. Pero hay algo interesante que debemos aprender esto. Gloria al Señor. Que el oro, hermanos, significa las riquezas, ¿no? Que uno puede poseer. Y esto a veces de repente causa problemas, hermanos. No que el dinero sea malo, no que el oro sea malo, no que la posesión sea mala, sino el problema es el corazón del ser humano. Y quiero ser claro en esto porque a veces se puede malinterpretar, hermanos, que la gente entienda, está diciendo que el dinero no es malo. La Biblia lo dice claramente, hermanos, que las riquezas no son el problema, sino el amor a las riquezas. Por eso cuando Dios nos da, debemos de saber dónde están nuestros pies puestos. Amén, gloria al Señor. Porque no significa que Dios no nos va a dar. Dios nos puede dar, hermanos míos. Dios puede darle a una persona, pero la persona tiene que saber en qué está parado. Salomón tuvo problemas. Ahora, recuerde una cosa, de repente, hermanos, el dinero ha causado muchos problemas en la vida de muchos hombres, muchas personas, muchas mujeres. Gloria al Señor. Inclusive hoy en día el dinero le ha causado problemas a predicadores. Grandes predicadores caen por el dinero. Gloria al Señor. Grandes predicadores. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el dinero de repente toma un lugar único, un lugar muy especial en la vida de estas personas, y eso los va a llevar a otras influencias. Por ahí están saliendo investigaciones que uno no sabe si es cierto o no es cierto, pero están diciendo que muchos templos grandiosos fueron construidos con dineros del narco. Las influencias, el dinero. Por eso, hermanos míos, tenemos que, hermanos, tener cuidado. Gloria al Señor. Si Dios nos los da, que sea el Señor el que nos lo da. Bendito sea el Señor con el esfuerzo de su trabajo, como el Señor quiera darnos, pero no da a través de otras maneras distintas. Amén. Gloria al Señor. Es importante esto.
Hermanos, el dinero compra influencias, compra muchas influencias. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, Salomón, hermanos, tuvo problemas con el orgullo. Él no admitió que lo corrigieran. Él no dejó que lo corrigiera nadie. Era el rey. ¿Quién lo iba a corregir? Amén. Casi no se oye que algún profeta llegara y le dijera lo que estaba haciendo mal. ¿Por qué será? Porque yo creo que te cargaba la espada lista para descargarlo sobre el cuello de aquel que se acercara a traerle una. Amén. No sé. El asunto es este, ¿no? Que casi no se oye que alguien lo haya amonestado como amonestaron a David, como amonestaron a otros reyes. Ahora, es interesante notar que el corazón de David, el corazón de Salomón se llenó tal orgullo que, hermanos, se dio la vida, el gusto de la vida, y lo terrible es que se le acortaron sus años. Mucha gente dice que fue 50, otros dicen que 60 años, lo más que vivió. La realidad es esta, que vivió menos años de lo que debió de haber vivido, porque no admitió corrección. Gloria al Señor. Es tanto que habla de corrección y no la admitió él. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, terminamos diciendo que a Salomón le costó su reino y tuvo muchos enemigos por eso. ¿Por qué? Porque empezó a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Bueno, primero aprendemos que la desobediencia cuesta cara. Cualquier decisión que tomemos desobedeciendo a la palabra del Señor, después de haberle conocido, nos va a costar caro. ¿Okay? A veces no entendemos eso, ¿verdad? Porque en el principio uno dice que simplemente ve el placer, ve el deseo de uno cumplido, ve lo que uno quiere. No pone atención a el precio de lo que viene después. Cada una de las cosas que el hombre disfruta, hermano, basado en el pecado, trae una etiqueta con un gran precio. Okay. Por eso es importante que no olvidemos que la desobediencia sale caro. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando Dios nos habla de que debemos de permanecer en Él, es mejor permanecer en Él. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué otra cosa aprendemos de eso? Que el poder del hombre no está en sus posesiones. El poder nuestro no depende de qué tanto tenemos. El poder del creyente está en el Dios que todo lo puede. Amén. En el Señor que todo lo puede. Bendito sea Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo habla, hermanos, él dice, miren hermanos, lo que en otro tiempo yo perseguía como algo valioso, tanto lo religioso como lo que él poseía, dice, todo eso que para mí tenían algún valor en otro tiempo, en el momento que conocí a Cristo Jesús, todo pasó a ser basura. Yo no sé cuántos creemos que Pablo era pobre. Pero Pablo no era pobre, no era de familia pobre al menos. Amén. Era un hombre conocido, Tarso de Cilicia, un hombre conocido, Tarso, ¿no? El asunto es que fue criado a los pies de Gamaliel, un gran maestro que le enseñó. Hermanos, tuvo su influencia. Ya era parte del Sanedrín. Eso tenía. Amén. Cuando conoce a Cristo, todo eso quedó. Hay algo más que se dice de Pablo, ¿no? Que para poder ser parte del Sanedrín, la persona tenía que ser casada. ¿Ok? Tenía que tener familia para poder ser parte del Sanedrín. El Sanedrín era, hermanos, una sociedad importante dentro del pueblo de Israel. Ahora, una cosa interesante es que para poder ser parte de él tenía que ser casado. Ahora, ¿qué sucede con la familia de Pablo cuando se convierte al Señor? Para el judío, convertirse en una persona del cristianismo es traicionar la fe. Una vez que tú te conviertes a Cristo, has traicionado la fe, te desconocen completamente, te dan por muerto, te sacan de la familia y haz como le puedes tú. Pablo lo desconocieron, le quitaron todo lo que tenía y Pablo, hermanos, empezó a navegar solo, a trabajar solo. ¿Qué sucedió en la vida de Pablo? ¿Necesitaba todo eso? No. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es interesante cómo estos hombres vivieron para el Señor. Aprendemos de él, hermanos míos, que llegó a perder todo por causa del Señor Jesús. El poder del cristiano no está en las posesiones. Ahora, no está nada mal tenerlos, pero nuestro poder no está ahí. El mundo, ¿cómo se mide? Por lo que tiene. El cristiano, ¿cómo se mide? Por lo que tiene. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por lo que tenemos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. La mala influencia de otras personas pervierte. Eso es lo que tenemos que comprender. Todas las esposas de Salomón, nadie le dijo, mira, tú estás sirviendo al Dios verdadero, sigue ahí. Mira, ¿qué estás haciendo? Apartándote. No, no. Todas, cada uno de los vente aquí, mira, aquí tengo un Dios aquí bien buenote. La otra, no, el mío es mejor. Y bueno, y todas lo arrastraron para todos lados. Por eso es que, hermanas, de repente es bueno que ustedes entiendan que cuando en una familia los dos hemos conocido al Señor, ya sea el hombre que no quiere o la mujer que no quiere, tenemos que empezar a apoyarnos y enfocarnos el uno al otro. Amén, gloria al Señor, porque es importante. Las influencias, hermanos, pueden pervertir nuestra vida, pueden llevarnos a rumbos distintos si no tenemos el cuidado. ¿Qué más aprendemos? Aleluya. Que para las personas que no saben quiénes son en Cristo, las riquezas pueden destruirlo. Porque si no estás bien parado en el Señor, se te llena de ojos. Amén. ¿Saben que cuando Dios de repente nos bendice, se nos van los ojos detrás de la bendición y dejamos al Señor a un lado? Hay una pequeña historia de algunos años atrás. Un hombre que estaba muy pobre, de repente, un día se convierte al Señor y le dice al pastor, dice, quiero que ore por mí porque yo necesito un trabajito. Y le dice, pastor, está bien, vamos a orar, amigo, para que Dios te dé un trabajo. Oraron y Dios le dio un trabajo bien aquí, ¿no? De los más bajitos y ganando 10 pesos a la semana. 10 pesos a la semana, ¿se sabe? No era gran cosa. Agarró su primer dinerito y le dice al pastor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Le dice, porque yo sé que hay cosas que hay que hacer, entonces dígame qué se hay que... Bueno, amigo, dice, los diezmos para el Señor. Dice 10 pesos, 1 peso para el Señor. Yo me quedo con 9. Entonces, empezó a acostumbrarse a eso. 10 pesos, 1 peso para el Señor, 9 para mí, y se acostumbró. Bueno, al rato encontró otro trabajo mejorcito y le pagaban 100 pesos. Estamos hablando de México, allá en el sur, ¿ok? Le pagaban 100 pesitos. ¡Wow! 100 pesos, ya es más dinero, ¿ok? ¡Wow! Es la bendición, ¿no? La bendición de Dios. Y dice, bueno, 90 pesos para mí, 10 pesos para el Señor. Y al rato, hermanos, cambió y empezó un negocio. 1,000 pesos a la semana. ¡Wow! Ya, la bendición de Dios. 900 pesos para mí, 100 pesos para el Señor. Y no le dolía. Porque dice, pues Dios me está bendiciendo, me está prosperando. Y de repente, hermanos, se encontró un buen negociazo en donde ya no eran 1,000 pesos a la semana, sino eran de 10,000 para arriba. Entonces vino un día muy preocupado con el pastor y le dice, pastor, tengo un problema, le dice. Quería ver si podemos hacer un trato. Y le dice, pastor, ¿trato de qué, hermano? Mire que dice, ya estoy haciendo demasiado dinero. 10,000 pesos, dar 1,000 pesos a la semana, como que se me hace mucho. Y le dice el pastor mismo, bueno, es que el trato no fue conmigo, el trato fue con Dios. Le dice, si tienes problemas, vas a tener que hablar con Él, dice, porque de Él es el trato. Y le dice, ok, pastor, pero ¿cómo le hago? Bueno, dice, para que no tengas problemas, ¿por qué sufres? Dice, mira, ¿por qué no le pedimos al Señor que te devuelva el trabajito de 100 pesos que tenías antes? Así no batallas. 10 pesos, 90 pesos. No, pastor, estoy bien así como estoy. Van los 1,000 pesos, está bien, yo me quedo con los 9. ¿Por qué razón? Porque de repente el corazón del hombre comienza a tener problemas cuando mira mucho. No es Dios el del problema.
Amén. Dios puede dar en abundancia, en abundancia, en abundancia. El problema es el corazón humano. Mire Salomón. La plata era considerado como cualquier otra cosa en sus tiempos. El oro era lo que, hermano, se apreciaba. Significa que cuando Dios da en abundancia, el problema es el corazón humano. Así que en esta noche eso es lo que hemos aprendido, hermanos míos. Ojalá que espero que esto nos sirva como lección, porque estamos en este mundo y vamos a enfrentar muchas cosas de las cuales vamos a tener influencia sobre nosotros o vamos a tener influencia sobre alguien. De repente nos vamos a topar que hay tentaciones en la vida, de repente vamos a toparnos con que hay que hacer decisiones, y si las decisiones que hacemos son malas, créame que los errores cuestan y salen muy caros. Así que en esta noche oro que esta pequeña lección nos lleve y nos ilumine para hacer cosas mucho más buenas para nosotros mismos y para el Señor, amén, que merece toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Oramos entonces en esta noche para terminar. Bendito sea Dios. Aleluya. No deje que las cosas de este mundo nos desvíen su corazón en el servicio del Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Poniéndonos de pie en esta noche terminamos con una oración. Aleluya. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra y por la iluminación que nos da, Señor, de saber que todo lo que tú haces a favor de las personas, de tus hijos, Señor, es bendición para cada uno. Solo que de repente el corazón humano, Señor, se equivoca y toma las bendiciones y te deja a ti a un lado, Señor. Oro, Padre mío, que nos des el entendimiento y la capacidad de comprender que, Padre mío, mientras te tengamos a ti en nuestra vida, tenemos todo lo demás. Oro, Señor Jesús, que ilumines a los jóvenes, a los muchachos que apenas están empezando en la vida, Señor, a querer progresar, Padre mío, que tú debes de ser la principal meta nuestra, la principal razón por la cual vivimos, que todo lo demás, como dice en tu palabra, vendrá por añadidura. Oro en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno en esta noche y que, Padre mío, que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, porque tú eres bueno. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos los bendiga, hermanos, en esta noche, y recuerde que nos vemos el domingo con el favor del Señor.